Voces del Misterio Mini, los temas que te interesan en formato express. Te voy a llevar a un sitio que tú conoces bien. A ver, nos vamos a Triana. Sí, hombre, Triana lo Si nos vamos a Triana, que hemos salido de la velada. Vengo de la velada. Qué pecha Pérez de velada te has pegado. Hombre, de verdad. ya te digo yo. Vamos, terrible. A toda hora. Bueno, Triana tiene un montón de sitios encantados. Muchos, más de los que incluso el vecino de Triana cree. Fantasma tienes mucho también. Bueno, ¿dónde me llevas de Triana? A ver. Venga, Salesiano de Triana. Hombre, mi cole. Tu cole. Tu cole tiene una historia. Mira, yo te voy a ubicar. Mira, mi cole. Ahí vivo yo vivo en la calle. Bueno, mis padres en la calle Asturias. Hombre, por Dios, tenemos un amigo en común que es Julio Vera. Sí, claro. Julio Vera, una serie fantasmagórica. Hombre, 18.0, sí, señor. la web serie. La web serie se basa en dos casos míos y en una historia que es la de Carmen de la Rabá. Correcto. ¿No? Entonces, una parte es, eso ha hablado entre Julio y yo, y además a nivel público, en una entrevista que le hice. Y el teatro viejo. Él coge una parte de lo que era, fíjate qué interesante, lo que pasaba en el mercado de Triana, que yo había publicado años antes, y otra parte que es un tema que se contaba en el colegio. Coge esas dos cosas y crea la web serie, que la web serie es posterior a los relatos que yo cuento, ¿no? Eso lo dejo muy bien porque no vamos a dar lugar a confusiones. Pero a mí eso no me ilumina a Dios para saberlo, evidentemente, ¿no? Entonces, yo tengo un amigo que se llama Miguel Ángel Limón. Yo coincido con él trabajando en el banco. Yo trabajaba antes en la Caja de Ahorro, en el Monte, él trabajaba también, yo trabajaba en medios de pago, él trabajaba en seguro y teníamos mucha amistad. Sí. Y él un día me dice, yo te tengo que contar una cosa que me ocurre a mí, me dice él, que me ocurre a mí en los Salesianos de Triana. Y digo, cuéntame, Miguel Ángel. Dice, pues mira, nosotros éramos amigos del portero, del hijo del portero, que eso siempre es una bicoca. Del hijo del portero, del pololo, ¿no? Claro, te abría la puerta, te ponías allí a jugar fútbol y en fin, ¿no? De esto hace ya muchos años, ¿eh? Sí. Y pololo es de toda la vida. Y dice, hay un momento en el que a nosotros nos da por hacer una sesión de Ouija. No te voy a decir el sitio por no herir susceptibilidades, pero vamos, tiene su enjundia, ¿eh? Entonces ellos se ponen con la Ouija, con la tabla, sabes que es un tablero que da su miedo, empiezan a probar y aquello empieza a sonar, y a la par, ellos lo que hacen es que graban con una grabadora la sesión, el audio. Vale. Pues muchas veces se cuelan psicofonías. Sí. Más allí que está la vera al santuario, en fin, tú sabes. Y surge una psicofonía. Ah, sí. Ellos están sentados en el suelo y uno le dice al otro, está Limón, y esas voces son normales, son nuestras, es como si tú y yo estamos aquí conversando hablando. y preguntando. Pero de repente, segundos después, surge una voz en segundo plano que grita, Marco, Marco! Eso ya no pertenece a ese audio. A ese mundo real. Eso no lo ahí no escuchan. estaba pasando. Y luego una voz en tercer plano, una voz infantil, que dice algo así como, sígueme. ¿La quieres escuchar? Ah, que la has traído también. Hombre, por Dios. Te voy a dar verano. Vaya comienzo, menos mal que queda poco para las vacaciones. Hombre, claro, vamos a escucharlo. Venga, vamos allá.
nítido. Es durilla. Podría ser, yo qué sé, el sonido de un recreo. Sí, podría ser perfectamente, pero en este caso no lo es. Y a mí, bueno, a mí me deja... ¿Cómo se escucha, Marco? Marco? Sí, se escucha perfectamente. Además, está analizada, está parametrizada la psicofonía, y es una psicofonía, vamos, son voces de pasillo, ni voces en tercer plano. ¿La escuchamos de nuevo? Sí, vamos a escucharla de nuevo. Okay, vamos a escucharla de nuevo. A un profesor de allí, sabes que yo hago una ruta por Triana, un par de rutas por allí, y venía un grupo, era una ruta privada, contratado por 9 parejas, 18 personas, y no era la ruta adecuada, no venían ellos, venían un poco con la guasa. A mí eso, a un guía, eso lo desconcentra mucho, a mí me desconcentra mucho eso, ¿no? Pero cuando yo me pongo a contar esto, dice uno, a ver, callarse, que esto a mí me interesa. Eso sí. Y yo, tú sabes que como periodista, pues solemos preguntar mucho. Y ¿por qué te interesa? Dice, no, porque yo soy profesor de los salesianos. Profesor de los salesianos. Y él escucha la psicofonía y se queda impresionado, porque dice, la verdad es que hay partes del colegio que a uno le da recelo, le da cosa. Hay partes del colegio que no gustan. Ni cuando seas alumno, ni cuando seas profesor, ninguna de las dos cosas. Claro. Y si yo te podría decir sitio, me decía el chaval. Pero luego, fíjate, paramos en el callejón de la Inquisición. Yo llevo una máquina, tú la conoces bien. Perfectamente. Y empezamos a preguntarle, y ellos, que ya te digo, no llevaban la actitud correcta para hacer una ruta. Yo no te digo que vayas serio como un luto, pero tampoco vayas de broma todo el camino, porque es que entonces no venga. Sinceramente, no venga. Entonces hay un momento en el que él, incrédulo, le dice a la máquina, bueno, pues si estás aquí, dime mi nombre. Dime mi nombre. Y la máquina le dijo su nombre. Y el de la mujer, y el del amigo, y el de la mujer del amigo, y el del otro amigo. Dijo los 18 nombres. Y se quedó patidifuso, como diciendo, mira, déjalo ya, porque son cosas que es imposible que yo conozca, pero que está un poco relacionado con ese tema. Yo he estado en el colegio, porque yo he estudiado en un colegio salesiano, tú lo sabes, yo era de los salesianos de la Trinidad, pero de Ronda de Capuchino, en este caso, ¿no? Del santuario de María Auxiliadora ahí en Ronda de Capuchino. Pero yo he estado en Triana y a mí me han salido otras psicofonías, me han salido psicoimágenes, es decir, es un sitio bastante Allí activo. hubo un hospital, ¿no? Bauti, antes, ¿no? Allí hubo un hospital y después detrás tienes a la Cruz Roja de Triana. La Cruz Roja, claro. Que no está demasiado lejos, tampoco que estén pegados, pero no está lejos, precisamente. Esas cosas influyen. Todo influye. Claro. Todo influye. Claro. Y aunque nunca se ha dicho de haber visto allí a un niño o una niña, ya que nuestro amigo Julio Vera, en Expediente Triana, saca la historia de Carmen de la Rabá, pero sí es verdad que se hablaba de un niño fantasma que se aparecería allí. ¿Por qué no pensar que es este marco que te he presentado hoy? Allí siempre se ha hablado de los niños, ¿sí? ¿Siempre? Yo que he estado allí en el cole desde primero de primaria, segundo de bachillerato y toda mi faceta educativa, siempre estaba la historia del niño. Incluso yo recuerdo con mi grupo de amigos cuando salíamos a dar una vuelta y demás, era curioso porque mis padres viven en la calle de enfrente, con lo cual tenía que pasar por el colegio siempre, de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, no sé por qué, todas las noches, cuando volvía a casa, y eran dispares, pero daba la casualidad, o no, de que siempre había una luz de una clase encendida. Sí, puede ser la limpiadora que se le ha olvidado apagar la luz, ¿no? Pero toda la noche había una luz encendida de un aula. En los salesianos de la Trinidad de Ronda de Capuchino ocurre algo similar. Sabes que allí están las sagradas cárceles, que tiene una historia, una leyenda más bien, ¿no? Aparejada, pero también es verdad que en el núcleo residencial Santísima Trinidad, que está en la carretera de Carmona, cuando le metieron la pala para construir el núcleo residencial, lo que apareció por debajo fue un montón de tumbas. Y en los salesianos de la Trinidad también ocurren hechos extraños. Yo paso allí 6 años y conozco bien los dos lugares, con lo cual yo no me quería
No te quería dejarte ir ya que has tenido empacho de Triana, que siempre bendito empacho. Con un poquito de miedo, ¿no? Un bonito. Un poquito de Yo te voy a miedo. decir una cosa, yo estoy toda la semana también en Triana, vamos, que no te preocupes. Pero oye, que te vayas sabiendo un poquito Qué más bien, del qué barrio, bien. que siempre es interesante. Pues muchas gracias, muchas gracias. Compañero, que se te aparezcan muchos fantasmas. Sí, en la playa. Voces del Misterio Mini, los temas que te interesan en formato express.